¿por qué es la amnistía? ¿A qué favorece la amnistía? La amnistía favorece a personas que son procesadas por delitos comunes, pero en escenarios políticos. Me explico. Hay una movilización, se produce un cierre de una calle, ese es un delito común, porque paraliza un servicio público. Los médicos protestan, no atienden al hospital, cometen un delito, pero están en un acto político. La amnistía procede para delitos comunes como consecuencia de señales políticos. Y eso lo dice clarito la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es un acto político? Dice que es un delito político, el artículo 199 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se entiende por delitos políticos aquellos que tienen fines de reivindicación social colectiva o que se producen en escenarios de agitación interna o conflictividad social. Mire, por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Constitución? No criminalicen actos que devienen de actos políticos, que pueden caer en delitos comunes. Sí, rompo los vidrios, destruyo el bus, destruyo el taxi, le quemo el carro. Caen delitos comunes, pero a causa de una reivindicación general, de una lucha política general en escenarios de agitación social. ¿A consecuencia de qué? No es que salen de locos los ciudadanos a protestar, es porque me están subiendo el precio de la gasolina, es porque me están subiendo el precio de la comida, es porque no están atendiendo las leyes que necesitan las mujeres, por ejemplo la ley del aborto, porque no están atendiendo la seguridad ciudadana, porque no están atendiendo a los maestros, a los estudiantes, etc. Por eso salimos a protestar. Sí, pero no se puede justificar, Ernesto, de pronto, tú hacías el mensaje de quemar carros, romper y todo eso. O sea, digo, no se podría tampoco justificar ese tipo de violencia con más violencia, ¿no? Así es, no se justifica, pero es consecuencia de, por ejemplo, a ver, yo salgo a protestar, digo, voy a protestar por la avenida Guayaquil, pero me cierran la calle, como hicieron con las mujeres. Así es. Las mujeres insisten en protestar, caen a garrotazo. Entonces, la gente reacciona. La policía debe tener también una orientación desde el Ministerio de la Política, desde la Presidencia de la República, es respeto a los derechos. Créanme que si respetan a las personas que manifiestan pacíficamente no pasa nada, pero comienzan a botar gases, comienzan a toletear a la gente, y la gente reacciona, se indigna, porque sale indignada a protestar. Sobre eso una reacción virulenta de la policía genera más indignación que termina en estos actos de violencia. Es decir, yo no justifico que me quemen el bus, que me quemen el esto, sino que son consecuencias de una represión policial, de una indignación de la ciudadanía frente a que no le permiten ejercer sus derechos. Ahora bien, a ver, dígame. ¿Qué pasó por qué la amnistía a los 2 años y medio? ¿Por qué no hay sentencias de la justicia a los responsables del terrorismo que están acusando de rebelión, de destrucción? Porque no hay pruebas. Estos son persecución política. Le doy el caso de la Contraloría. Muy rapidito. Se detuvo 33 personas. De las 33 a 5 se les dijeron son inocentes porque eran menores de edad. Se les siguió el juicio y se les declaró inocentes porque no había ninguna prueba. A los 28 que están procesados, ¿qué es lo que sucede? Se les detiene a las 10:30 de la mañana. Y todas las pruebas de la policía, de las llamadas de emergencia a la Cruz Roja, de las llamadas de emergencia a los bomberos, se determina que el incendio comienza a pasar a las 3 de la tarde. ¿Cómo les pueden acusar del incendio la Contraloría a las personas que fueron detenidos a las 10 de la mañana si el incendio es a las 3? Se les acusa de haber destruido archivos públicos. Ese es el delito más grave, que tiene pena de más de 10 años. Pero en el mismo proceso existen pruebas y hay declaraciones públicas del actual Contralor, el que está actualmente en funciones, que dice no hay ningún archivo destruido. Todos los archivos constan en las respectivas oficinas de la Contraloría. Es decir, no hay archivos. Pues. Si le siguen el juicio por destrucción de archivos y el supuestamente perjudicado, la víctima, que es la Contraloría, dice no se ha destruido archivos, todos están intactos, ¿de qué delitos les persiguen? Lo que pasa es que se inició esto políticamente. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Los correístas incendiaron el edificio para ocultar archivos de los delitos que ellos cometieron. Claro, eso es lo que dijeron, así lo vendieron. Así dijeron, que los correístas fueron. Porque ahora en el Ecuador, ser correísta es un delito. Es terrible. O sea, el odio político ha
ha rebasado todas las barreras de la ética y la racionalidad. Todo es odio político. Bueno, Y si usted... eso es cierto, Ernesto, perdón que te interrumpa. Eso es cierto, pero entonces podríamos interpretar que hay existió ineficiencia por parte de la policía o de quienes estuvieron ahí, porque no se capturó a los realmente responsables. Es decir, ustedes defendieron, se ha dado amnistía, se liberaron, es muy clara la persecución que se dio, ejemplos varios de los que usted defiende, está Paola, está Virgilio, está algunos casos. Pero entonces sí hubo ineficiencia por parte de la policía o de quienes estuvieron allí para capturar a los verdaderos, porque era la pregunta que te hacía, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, se veía cómo entraban, rompían, quemaban, saqueaban y todo, pero no se los capturó a esos, y se prefirió voltear la mirada a los otros, como decías tú, tal vez con mucho más beneficio político, ¿no? Sí, ¿a quiénes se capturó? A los que tenían cara de indígenas, a los indígenas. No se capturó a otros. Ustedes ven en los videos, habían otras personas que no eran indígenas, que se sacaban las computadoras, que destruían, pero se les detuvieron. En el caso nuestro, mire, ahí hay muchachos indígenas entre 18 y 23 años que por primera vez conocían Quito. No sabían que es el edificio de la Contraloría. No sabían. Ellos entraron porque les enseñaron cómo ayudar a sus compañeros que estaban asfixiándose con gas. Llevaban en una mano una botellita de leche y en otra mano una botella de vinagre. No les encontraron con gasolina, no les encontraron con fósforo, no les encontraron con nada. Pero una cosa fundamental, Nelson, 8 días antes del paro de octubre, ya hubo un informe de inteligencia policial y militar que decían que hay 2 blancos que hay que cuidar: la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. Que se presume que esos 2 edificios van a ser atacados. Pusieron policías, pero un día antes del 12 de octubre, todos los policías desaparecieron de la Asamblea Nacional y de la Contraloría. No hubo nadie. Les detienen a las 10 de la mañana dentro del edificio de la Contraloría cuando hubo esos desmanes, esos rompimientos de vidrios. Sacan a los detenidos y vuelven a dejar sin cuidado alguno el edificio de la Contraloría. Y hay una declaración de la Contralora subrogante, me parece sí. Que era de Zárate, que dice: no, señores, el incendio de la Contraloría se preparó y se programó desde adentro. Sí, recuerdo. Ernesto, ¿podemos hablar de un autoataque? Mire, el primer día que inició el juicio por el incendio de la Contraloría me entrevistaron todos los periodistas y yo les dije: señores periodistas, háganse una pregunta, la pregunta que yo me voy a hacer ahora. ¿Quién incendió la Contraloría? Porque los que están aquí no son, hay que investigar quiénes son. Y mire, después las pruebas fueron llevando poco a poco a determinar que había probablemente otras responsabilidades, otros responsables. Ya se comenzó a hablar de que lo que se quería es destruir los archivos del desvanecimiento de glosas de varios millones de dólares que había. No se ha probado nada de eso. El hecho es de que hay una declaración del Contralor, como vuelvo a decirlo, de que dice: no hay archivos destruidos. Claro. Todos están recuperados, no existe pérdida de documentos algunos, ¿no? Entonces me parece que hubo un autoataque, es una persecución política, los jueces estaban obligados a que alguien esté enjuiciado, pero a nadie sentenciaron. 2 años y medio, ¿por qué? ¿Por qué en 2 años y medio no hubo una sentencia? Porque no hay evidencias, no hay pruebas. Pusieron los delitos más imposibles de demostrar: terrorismo, rebelión, son delitos que es imposible que los fiscales puedan probar por una manifestación popular como la que sucedió en octubre. Retomando un poquito lo que te decía Ernesto hace unos minutos, ¿crees que crees que esta amnistía, como decía Yori en un momento, para reconciliar al país, va a hacer que se calmen los ánimos? ¿Va a haber alguna tregua de algún tiempo? ¿O realmente esto simplemente, pues nada, es un derecho, lo han peleado, lo ganaron y todas las luchas sociales son totalmente aparte y podrán salir y seguirán haciendo lo que pues bien pueden hacer en ley, protestar? La pacificación del país depende de las actitudes del gobierno nacional. Si el gobierno nacional sigue tomando medidas que van en contra del pueblo, que van empobreciendo a la ciudadanía, que van ampliando esa brecha entre los
entre los muchos pobres que nada tienen y los poquísimos ricos que todo tienen, si van a seguir despidiendo funcionarios públicos, si van a seguir despidiendo médicos, si los hospitales no tienen ni siquiera medicinas, si las mujeres van a seguir siendo pisoteadas, si los profesores van a seguir...